Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento estén mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y pues tenemos la invitación ahora para el siguiente mes, en el mes de marzo, si Dios nos permite, específicamente, el día 4 de marzo, ¿qué les parece? Misma fecha, pero el siguiente mes. Ojalá que hagan planes. Es para la iglesia, pero no exclusivamente para la iglesia. Traigan a sus invitados, sus amigos, sus conocidos, sus familiares y vengan a disfrutar un rato con nosotros. Y el día de hoy tenemos una presentación muy, muy especial que nos enfoca en el proceso de crecimiento de una persona que toma la decisión de consagrar todo a Dios, consagrar su vida personal, su vida profesional, su carrera, todo, su familia, que en este momento, como pueden ver ahí en la pantalla, pues está formada por
por él, su esposa y su pequeña niña de 1 año. Entonces, obviamente esto lo van a ver después de la enseñanza y pues la enseñanza quiero hacerla lo más rápido que me sea posible. Vamos a ver algunas generalidades de la primera carta a los Corintios. Cuando terminemos esto, entonces vamos a tener la presentación del doctor Daniel García. Y quiero que pongan mucha atención, padres, y quiero que pongan mucha atención, adolescentes y jóvenes. Nuestro propósito con esta presentación de Daniel, pues es inspirarles a buscar a Dios, inspirarles a servir a Dios y darles un ejemplo de cómo no es necesario que renuncien a sus sueños, que renuncien a su carrera, sino que todo lo pongan en las manos de Dios. Y entonces, así como dice uno de los salmos, confía en Dios y Él hará. Él hará. Muy bien, vamos a comenzar con la enseñanza de 1 Corintios, capítulo 16. Obviamente no será una enseñanza exhaustiva, pero pretendo cubrir toda la carta, los 16 capítulos. Y el enfoque general será corrigiendo errores, porque esta carta fue escrita precisamente para eso, para corregir errores. La carta consta de 16 capítulos que fácilmente se pueden leer en 60 minutos. Claro, si leen más rápido, pues van a tardar 50 minutos o menos. Si leen más lento, 70 minutos o más. Ya todo depende de cada quien, pero en una lectura normal, pausada, van a tardar unos 60 minutos. 16 capítulos. Pablo había visitado la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Esto se narra ya en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 17. Y la carta la escribió alrededor del año 55 y la envió a los Corintios por mano de Timoteo. Aquí tenemos el primer pasaje, 1 Timoteo 4, 17. Es 1 Corintios 4, 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando Pablo escribió esta carta, la envió a los Corintios por mano de Timoteo. Entonces, esta carta tiene el propósito, como ya dije, de corregir errores, no de establecer doctrina, sino de corregir errores. La iglesia fue fundada alrededor del año 50. Lo ven, como ya les dije, en Hechos capítulo 18. Y Pablo había recibido ciertas noticias de la iglesia de Corinto. Considerando todo eso, orando, pidiéndole al Señor sabiduría, entonces escribió esta carta. Miren algunas de las expresiones que se pueden ver allí. En el 1:11, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros. Pablo recibió informes, y en este caso por la familia de Cloé, pero también en el 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Estos eran los informes que estaban llegando a oídos de Pablo. Allá en el 7:1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, los hermanos le enviaron preguntas, tenían dudas, pues querían saber, querían crecer, claro que querían crecer, eran inmaduros, algunas veces decimos que son la iglesia carnal, la iglesia más carnal del Nuevo Testamento y probablemente, pero había gente interesada en crecer. Pues estas y otras situaciones que se estaban suscitando en la iglesia fue lo que dio lugar a la escritura de esta carta. No fue escrita para establecer doctrina, fue escrita para corregir errores. Los creyentes maduros de la iglesia buscaban entonces el consejo de Pablo para saber cómo tratar con las situaciones
que se estaban desarrollando dentro de su comunidad de fe, la iglesia de Corinto. Y comenzamos aquí enfocando a 7 errores principales. Ahora, no son los únicos y probablemente desde el punto de vista de otros no son los más importantes, pero estos son los que vamos a enfocar. Vamos a tratar de ver cada capítulo de manera muy general y voy a enfatizar estos 7 problemas, pero ni son los únicos ni son los mayores quizá. Y hay otros ahí. Entonces, hablando del propósito, el propósito de esta carta, ya les dije, fue escrita para corregir errores. Y lo primero que tenemos ahí es el problema de las divisiones. Los primeros 4 capítulos enfocan este asunto de las divisiones. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, esta información de los de Cloé, no debemos pensar en la familia de Cloé como una familia de chismosos. La Biblia nos habla de José en el libro de Génesis, que dice que informaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. No es con el propósito de crear problemas, de hacer chismes, de criticar a nadie. Simplemente eran las situaciones que estaban sucediendo y quieren saber cómo resolver. Por eso le preguntan a Pablo. Ahora, sigo leyendo en el verso 12. Quiero decir, hablando de esas divisiones, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, decían los que quizás se creían más espirituales, ¿verdad? Pero dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En esta iglesia de Corinto había una mezcla de culturas y tradiciones, tanto la ciudad como la iglesia de Corinto. Allí había personas de diferentes pueblos, diferentes idiomas, con diferentes culturas y tradiciones. Y pues era normal que tenían que chocar entre sí al encerrarse en una comunidad de fe. Y obviamente en la iglesia los gentiles eran mayoría numérica, probablemente en la ciudad también, pero en la iglesia los gentiles eran mayoría numérica. Había judíos, pero ni judíos ni gentiles eran sensibles ni condescendientes los unos para con los otros. Entonces, los discípulos, cada quien veía por sus propios intereses. Ahora, llegando al capítulo 5, porque todos estos primeros 4 capítulos hablan de esas divisiones, llegando al capítulo 5 tenemos otro problema principal, los pecados y la inmoralidad. Este capítulo 5 específicamente trata de un pecado de incesto que se hizo público, no tan solo en el seno de la iglesia, sino también en la comunidad corintia. Y hace mucho prediqué este capítulo aquí en la iglesia, hablando de cómo cuando un problema es privado, se trata en privado. Cuando se hace público, hay que tratarlo en público. Cuando es un problema, un pecado de un líder de la iglesia, hay que tratarlo en público, porque es una persona pública. Ahora, ¿qué sucedía acá? Dice en el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un problema aunado a esto que está pasando, el problema de incesto, otro problema aunado es que la iglesia no quería tratar el problema. Todos sabían, todos se daban cuenta, pero nadie quería resolver la situación, nadie quería poner en su lugar a cada persona. Hace muchos años en Jalisco, yo estuve pastoreando una iglesia donde la persona que estuvo pagando por un año el sueldo del pastor tenía como amante a una sobrina política. Y la iglesia lo sabía. La gente lo sabía, pero nadie hacía nada. Ahora, regresando aquí,
Estamos hablando de algunos problemas o situaciones que se vivían en la iglesia de Corinto, lo cual dio lugar a la escritura de esta carta, primera a los Corintios. Ya hablamos de uno de esos problemas, el asunto de las divisiones. Y hemos hablado de otro problema, y el asunto de la inmoralidad. Ahora, en tercer lugar, las diferencias y los conflictos entre hermanos. ¿Cómo tratar con las diferencias? ¿Cómo tratar con los enfrentamientos que se convierten en conflictos y pleitos entre hermanos? Los corintios habían tenido una cultura o tenían una cultura de litigios excesivos, de manera que no vacilaban en demandarse los unos a los otros en los tribunales y por cualquier causa, imagínense. Entonces, por eso Pablo tuvo que escribir estas palabras aquí en el capítulo 6. Nada más vamos a leer los versículos 1 y 2 que dicen, ¿osa alguno de vosotros? Y probablemente alguien piense, ¿osa? ¿Qué significa eso? Bueno, gracias a Dios, este verbo lo tenemos en nuestro himno nacional. Mas si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Si osare, si se atreviere. Y ese es el sentido. ¿Osa alguno de vosotros, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Debe haber en la iglesia, en cualquier iglesia, personas sabias, personas maduras, personas espirituales que sepan cómo tratar los asuntos que se suscitan en la iglesia. Y llegamos ahora al problema número 4 que yo estoy enfatizando. Les dije, hay muchos, pero yo quiero enfatizar 7. Y esto nos lleva al capítulo 7 para ver el problema 4. Son problemas en el matrimonio. La cultura y las prácticas paganas de los corintios eran radicalmente diferentes a la cultura y las enseñanzas de la ley judía, obviamente. Por lo tanto, los creyentes gentiles de Corinto tenían preguntas acerca de la vida célibe, o sea, la soltería, y acerca del matrimonio. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, quiero que piensen que en cada ocasión, cuando Pablo está dando respuesta a las preguntas que le hicieron, Pablo siempre está enfocando las escrituras, pero también está tomando en consideración el entorno cultural de cada pueblo. O sea, no se trata nada más de llegar y agarrar a bibliazos a una persona de ninguna manera. Sí tenemos que ver qué dice la Biblia, cuáles son los principios bíblicos, pero no todo se aplica a todas las personas. Hay personas que tienen ciertas culturas, ciertas tradiciones y hay que ver el contexto. Ahora, el capítulo 8 en este libro de Corintios, este capítulo 8 trata un asunto práctico, un asunto sensible pero práctico. Para los corintios, los templos o la religión eran el centro de todo. El templo, la religión era el centro de la vida civil, del comercio, de las actividades sociales, etcétera, de manera que aún la carne que se vendía para comer era ofrecida primeramente a los dioses paganos de la ciudad. Y el problema con esto era la reacción y la actitud que los diferentes pueblos adoptaban al hacerse seguidores de Jesucristo. Algunos se sentían incómodos con la carne que se ofrecía a los ídolos, pero a otros no les importaba. Sin embargo, el problema no era la comodidad o incomodidad. El problema era que los que comían la carne criticaban a los que no la comían. Los que no la comían criticaban a los que sí la comían. Y ahí otra vez comenzaban las divisiones. En otro pasaje, no aquí en Corintios, pero en otro pasaje, la Escritura dice que tenemos que ser sensibles, que el que come lo hace para el Señor.
Y el que no come, para el Señor no lo hace. Cuando Pablo les instruyó en relación con esto de comer o no comer la carne, lo hizo con amor, con compasión, procurando el crecimiento y el bienestar espiritual de cada persona. Entonces, dice aquí, por ejemplo, en versículo 1 al 3, capítulo 8, versículo 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Todo esto, si lo analizan despacio y detenidamente, implica amor, compasión, sensibilidad, entendimiento de la cultura, de las diferencias. En el capítulo 9 hay un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Bueno, así, quizás así pensaba Pablo, ¿verdad? Porque en la iglesia de Corinto había personas que eran enemigas de Pablo. No todos estaban de acuerdo con él. Y había personas que dudaban de su llamamiento, dudaban de su apostolado y pues decían, ¿por qué tenemos que pagarle? Aunque en realidad Pablo nunca cobraba, él como judío y como rabino judío, los judíos, los rabinos, nunca recibían sueldo de ninguna sinagoga. Y Pablo se conducía de esa manera. Ahora, esto no significa que nunca recibió ofrendas. Sí lo hizo. De hecho, a los mismos corintios les dijo, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Pero aquí, miren lo que dice en el capítulo 9, versículos 1 al 3. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, y comenzó a defender su ministerio. En otro pasaje y en otra ocasión, Pablo les dijo que él los había engendrado en el Evangelio. Entonces ellos tenían que entenderlo y aceptarlo como un hombre de Dios. Ahora, llegamos al capítulo 10 y en el capítulo 10 se ve el problema de la idolatría. Lo que Pablo hizo fue narrarles, contarles, recordarles la historia de Israel, específicamente la historia en su punto idolátrico. Y luego al llegar aquí al versículo 6 del capítulo 10, después de contarles la historia de Israel, les dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, hablando de la idolatría, la fornicación espiritual. Acuérdense también cómo lo dice Santiago, almas adúlteras. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces todo este capítulo se presta para hablar precisamente de la idolatría. Y ahora, al llegar al capítulo 11, en estos capítulos Pablo trata dos asuntos principales. Una cuestión cultural relacionada con la oración y el velo de las mujeres. Resulta que las mujeres judías de aquella época, en aquella cultura, usaban un velo y eso señalaba su castidad, señalaba su decencia. Pero las mujeres griegas pues no tenían la misma cultura, de manera que no lo hacían. Entonces había un conflicto en el templo cuando era el tiempo de orar. Y por eso Pablo dijo, señores, ojalá que puedan traer un velo. Pero no es un asunto doctrinal. En la Biblia podemos distinguir doctrina, podemos distinguir cultura, podemos distinguir tradiciones, preferencias. Entonces, aquí se trata de ser condescendientes. Hoy, no, en muchos templos, no, nuestras mujeres no usan velo, pero hay iglesias que todavía lo usan. Y no estamos diciendo que no deberían, no, de ninguna manera. El dicho dice, a la tierra que fueres,
haz lo que vieres. Entonces, si a ustedes, hermanas, les toca ir a una de estas iglesias donde usan velo, cómprense uno. Y para estar a tono con ellos. Dice en el versículo 2, capítulo 11, verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Las instrucciones que Pablo entregaba estaban basadas en principios bíblicos, pero la consideración de las creencias culturales que distinguían a la comunidad multicultural que formaba la iglesia de Corinto siempre eran tomadas en cuenta. O sea, no era una imposición, era una consideración. Otro asunto aquí mismo en el capítulo 11 fue el asunto de la cena del Señor. Pablo les dio instrucciones en cuanto a la cena del Señor y les dijo en qué estaban mal, les dijo cómo hacerlo bien, etc. Miren cómo dice acá en el versículo 17. Estamos en 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, cuando se congregaban para tomar la cena. Verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, en este capítulo 11, Pablo les enseña qué hacer, qué no hacer, cómo desarrollar la cena del Señor. Estamos hablando de algunos problemas o situaciones que se vivían en la iglesia de Corinto, lo cual dio lugar a la escritura de esta carta. Hablamos en primer lugar de cómo tratar algunas divisiones en la iglesia. En segundo lugar, cómo tratar con los pecados, la inmoralidad. En tercer lugar, cómo tratar con las diferencias o los conflictos entre hermanos. En cuarto lugar, cómo tratar los problemas del matrimonio. En quinto lugar, cómo tratar con los asuntos de idolatría. Y ahora, en sexto lugar, llegando aquí al capítulo 12, capítulos 12, 13 y 14, esto tiene que ver con los dones espirituales, los dones del Espíritu. Y aquí debemos tener cuidado con imponer nuestro criterio individual, porque estos capítulos tienen que ver con dones. Y algunos dones de Dios no los recibimos todos. Dios le da, y ahí lo explica Pablo, ¿verdad? Dios le da a cada persona un don diferente. Y en este capítulo 12, Pablo usa el ejemplo del templo, el templo judío, y también el ejemplo del cuerpo. Entonces, hablando de cómo tenemos diferentes miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, los miembros de nuestro cuerpo, y en el templo también. Cada cosa tiene una función diferente. Y nosotros como individuos que formamos el templo espiritual de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces también debemos de ser sensibles. Cada quien ha recibido diferentes dones, de manera que en el cuerpo de Cristo ninguno es más importante que los otros. Solo somos diferentes. También en el capítulo 13, los dones y las motivaciones para desarrollar los dones deben basarse en el amor. Todos conocemos el capítulo 13, el famoso capítulo del amor. ¿Y de qué me sirve mi don si no lo desarrollo con amor? ¿De qué me sirve mi don si no está basado en el amor? ¿Y por qué voy a estar peleando pensando que mi don es mejor, que mi don es más importante, etcétera? Falta de amor. Entonces hay que leer bien el capítulo 13. Y esto nos lleva entonces al capítulo 14. Y en el capítulo 14 Pablo se enfoca en las lenguas. Y otra vez, cuidado con imponer nuestro criterio personal. Ni voy a convencer al que habla en lenguas, no lo voy a convencer de que no lo haga y tampoco me va a convencer de que sí lo haga. ¿Sí? No es un asunto doctrinal. Ni él va a perder su salvación por hablar en lenguas, ni yo voy a perder la mía por no hablarlas. Entonces, una cosa que sí enfatiza Pablo en este capítulo 14 es el asunto de la edificación. Miren cómo dice en el versículo 3 y 4, capítulo 14, versos 3 y 4.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, este debe ser nuestro enfoque, edificar a la iglesia. Y esto nos lleva al capítulo 15. Y en el capítulo 15 tengo una pregunta. ¿En qué está basada nuestra fe? Y obviamente nuestra fe está basada en la resurrección. Y aquí escogí los versículos 12 al 14, porque Pablo, bueno, en la iglesia de Corinto, la mayoría, como ya dije, eran gentiles, había una minoría que eran judíos, pero los judíos probablemente no tenían problemas, a menos de que vinieran de un fondo de saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Pero los gentiles, pues muchos quizá no creían en la resurrección, no entendían qué era eso. Entonces, en este capítulo 15, el énfasis de Pablo, la tesis de Pablo, es mostrar que sí hay una resurrección. Y si no hay resurrección, pues entonces Cristo no resucitó. Miren cómo lo dicen los versos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De manera que está hablando de la resurrección. Y con esto Pablo defiende la realidad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al capítulo 16. No sé si recuerdan que cuando les hablé de la última parte de Gálatas, les dije, bueno, ¿cómo me gustaría decir acerca de las ofrendas? ¿Cómo me gustaría decir que ustedes que no han venido al templo, pues ojalá que guardaran las ofrendas y el día que vengan, pues las traigan para suplir las necesidades misioneras que tenemos? Pero no lo dije, no lo quiero decir. Sin embargo, Pablo no tiene pelos en la lengua. Y Pablo sí lo dice. Miren cómo dice aquí en el capítulo 16, en el versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, ha estado hablando de diferentes asuntos, diferentes problemas que se están desarrollando en la iglesia y les está dando solución. Y llegando al capítulo 16 dice, y ahora, señores, en cuanto a esa ofrenda. Llevados por la emoción, habían hecho toda clase de promesas. Yo voy a ofrendar para los misioneros. Yo voy a traer mis diezmos. Yo voy a dar aquí. Yo voy a dar allá. Y a la hora de la verdad, olvidaron su compromiso. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, ese es el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo aquí les está recordando de los compromisos que tenemos con Dios, porque las ofrendas no son para la iglesia, no son para el pastor. De hecho, en esta iglesia, yo no sé lo que hagan en otras, ¿verdad? Pero en esta iglesia, un servidor, el pastor de esta iglesia, no toca ni un 5. Tenemos gente que se encarga de eso. Y no es gente que en ese sentido me sirve a mí, hermano, recoja las ofrendas y acá donde nadie nos ve me las entrega. No, de ninguna manera. Ellos llevan la administración, ellos van al banco y ellos son los que se encargan de enviar cada semana a los misioneros lo que es nuestro compromiso para enviar. Entonces, aquí les está hablando de esas ofrendas. Y también les da detalles de planes futuros. Miren lo que dice en el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar.
Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pasar el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y esta expresión, que ustedes me encaminen, significa que ustedes me ayuden financieramente, que ustedes me ayuden económicamente. Pablo, entre sus planes, tenía el propósito de ir a España y esperaba que los corintios le ayudaran con los gastos que esto implicaba. Sigo leyendo, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Siempre la dependencia de Dios. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y ya lo que sigue es una serie de saludos personales de Pablo y de otras personas que acompañaban a Pablo. Entonces, así es como termina la carta a los Corintios. 16 capítulos. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos considerado y qué podemos concluir de leer toda la carta? Si enfocamos la carta con la expresión ¿cómo tratar con? ¿Cómo tratar con los problemas del matrimonio? ¿Cómo tratar con los problemas de división? ¿Cómo tratar con los problemas de idolatría? ¿Cómo tratar con lo que sea? ¿Cómo tratar con? Llegamos a la conclusión de que la necesidad nuestra es someternos a Cristo. Someternos a Cristo. Si nos sometemos a su señorío, ahí se acaban el 90% de los problemas. Y el otro 10% hay que tratarlo en una terapia que se llama discipulado bíblico. Si nos sometemos al señorío de Cristo, se acaba el 90% de los problemas. Y el 10% lo tratamos en esa terapia llamada discipulado bíblico. ¿Qué les parece? Y además hay una lección práctica. ¿Recuerdan que les dije que la carta se puede leer en 60 minutos? Bueno, es interesante que la palabra Señor, hablando de Cristo, el Señor Jesucristo, aparece 60 veces. Entonces, porcentualmente, si estoy leyendo la carta, cada minuto, Señor, cada minuto, Señor, cada minuto, Señor. ¿Qué significa? Que es muy importante el Señor y someternos al señorío de Cristo. Y ahora terminamos leyendo lo que puede ser una meta para nuestra vida. Primera los Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, que nos pongamos de acuerdo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Si nos ponemos de acuerdo, se eliminan las divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y no es mi mente, la mente del pastor, no es la mente de la iglesia, el concilio, lo que ustedes tengan. En 2:16, 1 Corintios 2:16, Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. De manera que si nos vamos a unir en una misma mente, será la mente de Cristo. Y en un mismo parecer. En Filipenses, Pablo les dijo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La mente de Cristo, el sentir de Cristo. ¿Cómo podemos lograr eso? Sometiéndonos al señorío, se acaba el 90% de los problemas. Sometiéndonos a la terapia, el discipulado bíblico, ahí tratamos el otro 10%. Gracias por haberme escuchado. Ahora quiero, por favor, que pongan mucha atención a lo que sigue. Porque de verdad, sin falsa modestia, lo que sigue se me hace más importante que lo que les acabo de decir. Porque es algo muy práctico. Es la vida de una persona. Cuando nosotros llegamos a esta iglesia en el 2009, conocimos a Daniel, que tenía 16 años de edad. Y ahora pues ya es un señor casado, como dije hace un momento, pues ya terminó su carrera y ahora tiene incluso un doctorado. Es el doctor Daniel García y ahora
los dejo con él. Escúchenlo, por favor. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, así como nuestro hermano Elías también nos dice. Pues me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel García, y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes esta meditación acerca de lo que es la profesión y cómo Dios ha impresionado mi vida para poder entregarle a Él lo que es mi carrera, mi profesión, y compartirles cómo fue que yo decidí introducirme en este aspecto de lo que es un posgrado. Entonces, pues bueno, otra vez, muy buen día. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita es la presentación o es la portada de la presentación que hice para obtener la defensa o el título de doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Esto lo efectué en el mes de diciembre del 2021 y por la gracia de Dios se me otorgó el grado de doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, una vez habiendo obtenido este grado, platicando con el hermano Elías, me invitaba a poder compartir cómo fue que yo decidí llegar hasta este punto de un posgrado, lo que es en este caso pues será un doctorado. Entonces, para esto, quiero platicarles brevemente tanto la historia de Saúl y parte de la historia por la cual yo comencé esta travesía por un posgrado. En 1 Samuel, capítulo 10, ustedes también van a ver ahí en pantalla el versículo 7, y la última frase del versículo 7 es la que yo quiero resaltar, la que dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Pensando en esto, si ustedes recuerdan o buscan la historia de Saúl, Saúl era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. A Cis se le perdieron unas asnas, y Cis le pidió a su hijo Saúl que fuera a buscarlas. Cuando iba a buscarlas, pues no las encontraban, y entonces Saúl llevaba consigo un criado que le ayudó también y le acompañó para la búsqueda de las asnas. Mientras las buscaban, no las encontraban, entonces Saúl le dice, vamos a regresarnos porque a lo mejor mi padre va a estar preocupado más que por las asnas, pues también por nuestra vida. Ya como la última expresión del criado le dice, oye Saúl, aquí en esta ciudad hay un profeta al cual la gente busca para consultar a Dios. ¿Cómo ves si lo buscamos? Saúl le dice, está bien, pero no tenemos nada que darle. Y el criado hizo una actitud muy importante y muy interesante del criado que no tocaremos en este momento, pero el criado le dice, oye, yo tengo algo para darle, vamos a dárselo. Y Saúl acepta. Cuando van a buscar a Samuel, este era el profeta que estaba en este tiempo, cuando van a buscar a Samuel, al momento de que ve a Saúl, recuerda las palabras que Jehová ya le había dicho. Para esto, el pueblo de Israel ya le había pedido a Samuel, un rey. Jehová, enojado, Jehová no estando de acuerdo con ellos, pero le dice a Samuel, está bien Samuel, escúchalos y dales un rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí, le dice Jehová. Entonces, en ese momento, Dios ya había hablado con Samuel, y cuando Samuel ve a Saúl a lo lejos acercarse a él sabe que él es el escogido que Dios ha puesto para ese momento por causa de la petición de Israel. Cuando se va acercando Saúl hacia Samuel, entre más se acerca estas dos personas, Samuel y Saúl, Jehová le dice a Samuel, este es el elegido a quien yo he escogido. Pasa ese día, si ustedes leen esa historia, pasa ese día, y al día siguiente en la mañana, cuando ya los va a despedir para regresarse, porque por cierto ya también le comunicó Samuel que ya habían encontrado las asnas, que era por lo cual había salido Saúl a buscar, a iniciar su búsqueda. En ese sentido, cuando al día siguiente Samuel los va a despedir, tanto a Saúl como a su criado, le dice Samuel a Saúl, oye, despide a tu criado, que se adelante un poco, yo quiero hablar contigo. Y le da o le anuncia el asunto del reino. Y entre esas cosas le dicen, mira Saúl, entre esas cosas te van a suceder estas señales, esta y esta. Cuando eso te suceda, y viene lo que ustedes ven en pantalla en la primera parte, y cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.
Entonces, en aquel momento, cuando yo estaba terminando mi licenciatura, por la gracia de Dios, pude estudiar la licenciatura en químico farmacobiólogo. Entonces, yo tenía la incertidumbre si estudiar o no una maestría y un doctorado. Para eso también hubo una persona que ustedes les presento aquí en pantalla, que se llama Norma Pastrana. Norma Pastrana era una misionera en Malasia. Hoy en día no sé dónde esté, le he perdido el rastro. Pero Norma Pastrana estuvo trabajando ahí durante un buen tiempo. Y la manera en que ella entró a Malasia fue una manera muy estratégica. Ella es lingüista, ella sabe hablar 7 idiomas. Entonces, cuando llega al país de Malasia, entonces el gobierno de Malasia dice, bueno, ¿y por qué te voy a dejar entrar? Ella responde, porque soy lingüista, puedo apoyarte. ¿Y qué tienes tú de lingüista que no tengan también mi personal aquí en el país? Ah, pues bueno, yo domino otros idiomas y ahí entre el ceder y no ceder, le dieron la oportunidad de trabajar con un proyecto en el que iba a traducir ciertos diccionarios, artículos, documentos a las etnias del pueblo de Malasia. Entonces, de esa manera, ella se quedó ahí y a la par también participaba en la traducción de la Biblia. Tiempo después, y de aquí yo quiero resaltar 2 cosas. Número 1, su entrada al país, que es como le acabo de decir. Y número 2, lo que es su salida. Al momento de poder renovar su visa, empieza la búsqueda para renovar su visa y el gobierno decide solamente darle la oportunidad a aquellas personas que o estén casados o que tengan un doctorado. En ese tiempo, hoy en día no sé cuál sea la situación de esta persona, de Norma, pero en ese tiempo Norma estaba soltera. Entonces ni estaba casada ni tenía un doctorado. Y eso prácticamente le obligó a salir del país. Ese momento y esa historia, ese testimonio, impactó mi corazón y a la par en que yo terminaba la licenciatura, estaba yo pensando qué iba a hacer, si empezar a trabajar o empezar o estudiar una maestría, un doctorado después de la maestría. Y entonces platicando yo con mis mentores, Enoch López, Caleb López, también mi hermano Elías López, y específicamente mi hermano Elías me decía, me acerqué con él y le digo, amigo, no sé qué hacer. Entonces me dice, ¿qué estás leyendo? Es algo muy interesante. Nuestro pastor nunca nos va a decir qué hacer específicamente. Nos va a llevar a la Biblia a saber qué estamos leyendo en nuestra relación con Dios y de ahí probablemente nada más nos va a mostrar qué es lo que ya Dios nos ha dicho. Pero no por Él, sino por lo que Dios ya nos ha dicho. Entonces le comparto esta historia y este episodio en la vida de Saúl. Y entonces le digo, mira amigo, es esto. Mira hermano, es esto. Y me dice, mira, ahí está. ¿Qué? No veo. El versículo 7, ¿qué dice? Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y entonces de ahí dije, bueno, Señor, está bien. Voy a invertir más tiempo estudiando. Y esto es muy importante porque Colosenses 3:3, este pasaje no lo tienen ahí en su pantalla. Colosenses 3:3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Es decir, al momento que tú y yo decidimos seguir a Jesucristo, decidimos aceptar a Jesucristo, tú y yo decidimos morir y morimos en ese momento. Nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, todas quedaron escondidas en Cristo. Y esto voy a regresar más adelante. Y entonces ahora sí, ¿qué me toca hacer a mí? Vivir la vida de Cristo. Perdón, vivir la vida que Jesucristo viviría aquí en la tierra. Y para eso, ese propósito, tenemos el discipulado bíblico. Entonces, en ese momento, pues bueno, yo dije, Señor, está bien, voy a invertir. Si tú quieres invertir 5 años de mi vida para poder estudiar una maestría y un doctorado, está bien. ¿Fue fácil? No. No fue fácil. Yo les decía al inicio les puse la portada de lo que fue mi defensa de tesis y compartiendo con mis hermanos también aquí de Berea Saltillo, les decía, a veces las tesis se tienden a ver como algo negativo, como algo cruel o como algo difícil, tenso el ambiente. Pero por la gracia de Dios, créanme que ese momento fueron casi 3 horas, un poquito más de 3 horas que estuve presentando lo que es la tesis. Lo disfruté mucho.
Lo disfruté mucho, disfruté el cuestionamiento, el interrogatorio, la defensa de la tesis, y por la gracia de Dios, como les digo, me dieron el grado en doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Entonces, de aquí yo quiero también mencionarles y compartirles algunos aspectos importantes que no ahondaré mucho en ello, pero después habrá tiempo. En México se dice que solamente el 16% de la población de entre 18 a 60 años tiene una licenciatura. Sin embargo, también se ha dicho que la licenciatura ya no es suficiente para poder sobresalir, para poder tener éxito, para movernos en el entorno que hoy en día nos ha tocado vivir. Es decir, una licenciatura ya se queda como obsoleta, se va quedando nada más como lo básico para poder desempeñarte dentro de un puesto. Muchos que quieren crecer, pues bueno, tienen que hacer un diplomado, una especialidad, una maestría, un doctorado. Ahora, aquí, mis hermanos, no quiero que pensemos también que todos, o lo que quiero compartirles es que todos quiero que estudien una maestría o un doctorado. No. Tiene que ser Dios quien ponga en tu corazón el hacerlo o el no hacerlo. Probablemente Dios te va a guiar con tu licenciatura y adelante, qué excelente. Pero que esto que les comparto sea como una estrategia para poder cambiar nuestra mentalidad e impulsar tanto a ti que tienes una licenciatura, a que si Dios te guíe lo hagas. Y dos, a que también tus hijos les animes a que no se conformen solamente con la licenciatura, que tiren, que busquen algo más arriba, como lo podría ser una maestría o un doctorado. Entonces, si bien ese éxito profesional o ese desempeño profesional, una licenciatura no siempre es suficiente, a veces es necesario estudiar más. Aunado a eso también, si consideramos los tiempos, una persona pasa estudiando aproximadamente un cuarto de vida, un cuarto del tiempo de vida. Si consideramos más o menos 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 2 o 3 años de preparatoria, aproximadamente las licenciaturas duran entre 4 años y medio, 4 años y medio, 5 años, y luego aunado a eso también una maestría 2 años, un doctorado 3, 4, 5 años, dependiendo del doctorado que estudies, son aproximadamente entre 22 y 25 años lo que una persona se pasa estudiando. Si una persona vive 80 años, más o menos un cuarto de su vida, poquito más de un cuarto de su vida se la ha pasado estudiando. Otros 2/4 partes de su vida trabajando. Y entonces viene la pregunta muy válida, porque hay muchas mentalidades y creencias acerca de este aspecto. Las preguntas serían estas que les cuento en pantalla. ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios nunca consideró? ¿Acaso a Dios se le fue de la mente que una persona, que un hijo suyo iba a pasar 3/4 partes de su vida trabajando y estudiando? Y que luego a los 60 años, 65 años, se jubile y ahora sí, qué excelente, voy a servir a Dios. Y hermanos y amigos, no me malentiendan. No quiero decir que si tú o si alguno tú conoces a personas que una vez jubiladas quieren servir a Dios, adelante, háganlo. Háganlo, es de verdad. Dios es Dios individual para cada persona. Y Dios tiene un plan específico para cada persona. Dios no va a moldearnos todos igual. Un misionero no es aquel que va. Un misionero es aquel que empieza a hacer la misión de Dios en el lugar donde Dios lo puso. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Y acaso o cómo espera Dios entonces que le sirva? Una vez que me jubile, una vez que termine mi carrera profesional, una vez que termine mi tiempo de servicio, en donde esté haciendo mi tiempo de servicio, no, sino ahí en donde tú estás trabajando, estudiando, ahí, mi hermano y mi amigo. ¿Y qué hacer? ¿Cómo le hago? Una sencilla palabra: vive. Vive. Dios no espera del todo, ¿verdad? Con una aclaración. Dios no espera que andes con tus compañeros a cada rato insistiéndoles: oye, te hablo de Cristo, te hablo de Cristo, te hablo de Cristo. No. Lo que Dios quiere hacer es que mientras tú vives una vida íntegra, mientras manifiestas las 23 cualidades de carácter en tu vida día a día, entonces mientras tú las manifiestas, las personas que te rodean, tus compañeros de trabajo, de estudio, te van a observar. Oye, ¿por qué tú no participaste en esto? ¿Por qué tú no aceptaste esta propuesta? ¿Por qué tú no acá? ¿Por qué tú no allá?
Ah, ahora entiendo por qué. Y entonces surge el interés y ahora sí, con con esa preparación, empiezas a compartirle quién es Dios. Pero ¿cuál es tu trabajo? Vive. Amigo, hermano, no te compliques, no te mortifiques. Vive. Nada más. Y deja que Dios haga todo el trabajo. Disfruta de tu relación con Dios. Disfruta de tu papá Dios. Disfruta de Dios como tu rey. Disfruta del Dios misionero, del Dios justo, del Dios verdadero, del Dios de su palabra. Disfruta de Él y vive su palabra. Vívelo a Él y deja que Dios haga y mueva a los que están a tu alrededor. Porque sí, Dios lo considera desde un principio. Ahora, ¿ven en pantalla esas imágenes? Son códigos QR. Si aún no los conoces, yo creo que sí. Ahora es la nueva manera en la que puedes escanear un link, una dirección, y te puede llevar hacia una página, hacia un formulario, hacia un menú, etcétera. Por la pandemia, muchos de los restaurantes han utilizado este tipo de tecnologías para poder implementar o poder presentarle su menú a las personas. Ahora, luego también al lado de la primera imagen tenemos un teléfono Nokia. ¿Quién de ustedes tiene un teléfono como este? Me atrevería a decir que ninguno. Ninguno de nosotros tiene un celular como este. A lo mejor tienen uno de otra marca, de otro modelo, pero por lo menos ha de tener cámara. Por lo menos ha de tener cámara. Quizá los que tienen un poquito más de posibilidad, harán otro modelo más moderno, pero independientemente de eso, nadie tiene un modelo como el que presento en pantalla. Otros cuando les ponemos estas imágenes piensan que es un laberinto y nunca le hallan el fin. Y el asunto aquí es, el mundo va evolucionando, la tecnología va evolucionando, pero ¿saben qué es lo que no ha cambiado? La misión de Dios. La estrategia, y eso es lo que yo les quiero proponer, la estrategia probablemente sí esté cambiando. Ahora, y no quiero decir que lo que hemos estado haciendo hasta ahora sea malo. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el modelo por el cual nosotros hemos estado trabajando? En muchas ocasiones se dice, ¿sabes qué? Jovencito, jovencita, señor, señora, ¿quieres servir a Dios? Entonces deja tu carrera, deja tu trabajo y vete a estudiar en el instituto, y una vez que estudies en el instituto, ahora sí puedes servir a Dios. Ahora sí puedes irte de misionero, ahora sí puedes irte como pastor, ahora sí puedes irte como evangelista, ahora sí puedes empezar a servir a Dios porque ahora sí ya tienes la preparación. Y no es cierto. Nos ha funcionado. Nos ha funcionado y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad también de tener misioneros que no han ido a institutos, que no tienen carreras, que han estado siendo preparados aquí en nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia, y por la gracia de Dios ha funcionado. Pero ¿qué pensarían si entonces yo les digo o les propongo esta estrategia de cambiar la mentalidad y que con tu carrera puedas servir a Dios? ¿Por qué? Porque la misión de Dios está enraizada en tu oficio y en tu profesión. Y mis hermanos que no tienen carrera, que no tuvieron la oportunidad de estudiar alguna licenciatura y mucho menos a lo mejor alguna maestría o postdoctorado, doctorado, etcétera, también tu oficio. Eres carpintero, eres peluquero, eres electricista, eres herrero, plomero, lo que seas. Con esa profesión tú puedes servir a Dios, con ese oficio tú puedes servir a Dios. Pero luego viene la pregunta que a todos nos puede mortificar. ¿Qué estudio? Y antes de llegar a esa pregunta, quiero resaltar el ejemplo de un misionero enorme, muy asombroso lo que Dios le permitió hacer a este hombre, y que se llamó Hudson Taylor. Hudson Taylor fue una persona, un misionero que a la China. Se enfocó justamente en el país de la China, de origen inglés, y trabajó en la China. Cuando llegaba a la China, muchos de los relatos y muchos en la biografía de este personaje dicen que este Hudson Taylor se enojaba, le daba coraje, no podía ver que las personas y los otros misioneros que estaban en China, en la capital, en Shanghái,
no solamente les hablaban a los ricos, a los empresarios, a los ingleses, y no es que estuviera mal, también ellos ocupaban conocer a Dios. Claro que está bien, pero la frustración, por decirlo así, de Hudson Taylor era que los pueblos de las etnias y los pueblos del interior de la China no conocían a Jesús. Entonces, él fue muy criticado, porque tomó la decisión de dejarse crecer el cabello y también vestirse como ellos. Y para ellos en su momento fue un enfoque y algo muy radical para su tiempo. Y mis hermanos, cuando decides estudiar una maestría, un doctorado, en muchas ocasiones siempre te van a decir, ya, ponte a trabajar. No estás cotizando para el IMSS. No estás haciendo puntos para tu casa. Y mis hermanos, no trabajamos para ganar dinero. Claro, Dios suple por el trabajo. Dios utiliza nuestro trabajo para proveernos. Por eso también tenemos que ser responsables con nuestro trabajo y cuidar nuestro trabajo. Pero no trabajamos solamente por dinero. Trabajamos porque el trabajo es nuestro campo misionero. Y al ser nuestro campo misionero, Dios también suple para esas necesidades. Entonces, Hudson Taylor dijo esta frase que ven en pantalla: China no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes. Y quiero tomar esta frase de Hudson Taylor y cambiarla un poquito para nuestro tema del día de hoy, para lo que les estoy compartiendo. Es decir, la misión de Dios no puede ser lograda por hombres y mujeres que solamente se conformen con lo tradicional, con una licenciatura o solamente con un estudio básico. Ahora, otra vez, no quiero ofender, no quiero lastimar, no quiero hacerlo sentir mal a aquellas personas que por alguna razón no han podido tener acceso a esta oportunidad. Lo que quiero que compartirles es que motiven a aquellos que sí tienen la oportunidad, pero no se animan a que lo hagan. ¿Por qué? Porque la misión de Dios necesita hombres y mujeres que no sean tranquilos, que no sean complacientes, que quieran ir más allá. Hudson Taylor fue muy criticado por ser muy intranquilo, por ser muy extremista, muy radical. Entonces busquemos cambiar esa mentalidad. Y le decía, y la pregunta, bueno, Daniel, ¿y entonces qué estudio? Y créeme que yo no te voy a decir que estudies. No te voy a decir que estudies. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es personal. Dios te lo va a decir a ti. Pero ¿sabes qué es lo que sí te puedo decir? Estudia aquello que te gusta. Durante mucho tiempo se nos ha dicho y se ha dicho que estudies para ganar dinero y después estudia lo que te gusta. Estudia algo que te deje dinero, hijo, y después estudia lo que te gusta. Papá, es que quiero estudiar pintura, pero los pintores no ganan dinero. Quiero estudiar música, ¿vas a andar en los camiones, en las combis ahí tocando? No. Estudia una ingeniería, estudia otra cosa para que puedas ganar dinero y puedas vivir. No. ¿Sabes? Si Dios te puso en tu personalidad, al momento de crearte, Dios te creó con ese deseo, con esas ganas de estudiar pintura, con esa pasión por la música, por las computadoras, por las matemáticas, por el español, por los idiomas, por la lingüística, por lo que sea. Estudia esa parte, porque ¿sabes qué? Los pintores, los músicos, los ingenieros, los médicos, los arquitectos, todos necesitan y tienen el derecho de poder escuchar de Dios. Y entonces es ahí cuando tú como pintor, tú como músico vas a poder llegar a ello. Y ahora durante mucho tiempo se ha utilizado la estrategia de mandar misioneros encubiertos, vestidos de contadores, vestidos de ingenieros, de empresarios, pero ¿saben qué? Muchos de ellos ya se han dado cuenta en muchos países. De repente se les cuestiona acerca de la empresa y como no son empresarios, no saben nada de la empresa. Y entonces van para atrás. ¿Y qué les parece si ahora la nueva estrategia es, oye, tú con tu carrera de ingeniería, de medicina, de arquitecto, de químico, de psicólogo, psicóloga, trabajadora social, dentista, etcétera, ¿cómo es si te mandamos hacia otro país? Y de paso, haces misiones. Y de paso, predicas quién es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento,
Cuando tú haces eso, es porque la misión de Dios está enraizada en tu corazón. Y entonces tú puedes compartir quién es Dios. Y de paso te pagan. Sí, te van a pagar. Entonces, esa es la estrategia que les quisiera proponer. Ahora, por último, hay una pequeña advertencia que personalmente quisiera compartir con ustedes acerca y tomando el ejemplo de la vida de Saúl. Muy rápido. En la vida de Saúl, primero, Dios no esperaba que Saúl fallara. Cuando Dios escogió a Saúl, Dios no lo escogió pensando va a fallar. No. Dios quería confirmar, Jehová quería confirmar el reino de Saúl en la vida de Saúl y en Israel. Sin embargo, podemos ver que hay una promesa. Les dice en el pasaje, primero de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 15. Le dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Entonces Dios no esperaba que fracasaran, pero también había una advertencia. En el versículo 15 de este mismo pasaje dice, mas si no oyeres a la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces, era tanto la bendición como la maldición si obedecían o si no obedecían. Ahora, ¿qué pasó? Si has leído la vida de Saúl, ya sabes cómo terminó la vida de Saúl. Hubo dos momentos específicos en la vida de Saúl, los cuales lo llevaron justamente a su desenlace. Número 1, cuando ofrece un holocausto que él no le tocaba ofrecer. En pantalla tienen este pasaje y solamente voy a leer lo que ustedes pueden ver en color azul y en color rojo. En color azul, observen cuál fue qué era lo que Dios quería hacer, lo que Jehová quería hacer con Saúl. Le dice, pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué sorprendente, ¿no? Dios quería confirmar el reino de Saúl para siempre. Así como Dios quiere confirmarte a ti como ingeniero, como químico, como biólogo, como arquitecto, ingeniero, lo que tú desees estudiar. Para siempre. Pero, ¿cuál fue el error de Saúl? Al haber ofrecido ese holocausto que no le tocaba ofrecer, las palabras en rojo al final del versículo 14 dice, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y padres y jóvenes, o a ti que estás estudiando una carrera o que acaba de terminar, ¿sabes cuál es la clave? Siempre que tengo la oportunidad de compartir con jóvenes que están estudiando, con mis discípulos, yo les digo, ¿sabes? Dios te puede dar buenas calificaciones, pero la escuela o las calificaciones no te pueden dar a Dios. Dios te puede dar un buen trabajo, pero el trabajo no te va a dar a Dios. Y mis hermanos, por la gracia de Dios, y lo digo para su honra y para su gloria, a lo largo de mi carrera, de mi recorrido por el posgrado, tuve la oportunidad de al terminar mi posgrado, poder ser galardonado con una medalla que se le da a las personas que obtuvieron el más alto promedio a lo largo de su desarrollo académico. Y por la gracia de Dios, así que sí se puede. Yo soy testigo de que sí se puede. Solamente guarda las palabras de Jehová. Y el último evento en la vida de Saúl fue cuando también tenía que matar a un rey. No lo hace, le echa la culpa al pueblo y qué interesante que siempre estamos echando la culpa a las personas. No es que no estudié porque fulanito me dijo esto. No es que no esto otro porque acá me dijeron esta otra cosa. Es que me desanimaron, es que aquí allá. Siempre sucede esto. Pero fíjense cuáles fueron las palabras igual en rojo. Lo que Saúl hizo. Tú desechaste la palabra. El mandato es ser misioneros. No salir, ser misioneros donde estás. Y si Dios te quiere llevar a otro lado, si Dios te quiere llevar hacia otro país, hacia otro estado, municipio, etcétera, adelante. Pero por lo pronto empieza donde estás, ahí en tu trabajo. ¿Por qué? Porque la misión de Dios está enraizada en tu corazón. Y al final, lo triste de la vida de Saúl dice que Jehová
lo había desechado para que no fuera rey. Y mis hermanos, con esto yo solamente quiero motivarles a que si tú como padre tienes un adolescente, un hijo que está estudiando la licenciatura o que tiene que escoger una licenciatura primero, lo animes a que tenga una buena relación con Dios. Impúlsalo. Sé ejemplo para él, para que tenga una buena relación con Dios. Porque es en la palabra donde va a encontrar lo que Dios quiere para su vida. Y es ahí donde va a disfrutar quién es Dios. Y anímale a estudiar, a estudiar una licenciatura, una carrera, una profesión y también, si se puede, ¿por qué no? Una maestría o un doctorado. Porque también hay programas que remuneran esos estudios. Entonces búsquenlos y dejen que Dios haga el resto con la gente que les rodea. ¿Por qué estudiar una maestría o un posgrado? ¿Por qué prepararte aún más? Porque le conviene a nuestro Dios. Termino con el pasaje que ven aquí en pantalla en la parte de abajo. 2 Corintios 3:15. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es que seamos más inteligentes, no es que seamos menos inteligentes, más sabios, menos sabios, más capaces, menos capaces. Nuestra competencia proviene de Dios. He estado buscando algunas convocatorias y por lo cual también les pido que oren, por favor, para poder ver dónde pudiera yo desempeñarme también como investigador y también aplicar lo que he aprendido en mi doctorado. Y dentro de esas convocatorias hubo una que me llamó la atención. Decía ahí, no ser empleado de una asociación religiosa o dependiente, ya sea directo o indirecto, de esta asociación. Y mis hermanos, de verdad, la misión de Dios no ha cambiado. La estrategia, créanme, que muy probablemente esté cambiando y vaya a cambiar muy pronto. ¿Por qué no nos sumamos y nos adaptamos a este cambio? Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme, gracias también por el poder ver estas transmisiones por medio de la plataforma YouTube. Les animo a que sigan buscando de Dios y también que sigan amando a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy bonito día y pues nos vemos también la próxima ocasión por este mismo transmisión de YouTube. Que Dios les bendiga.